podríamos nosotros mencionar que consiste, al menos lo que presentamos en el contenido de nuestro seminario, en la aplicación de métodos estadísticos para resolver problemas de investigación en el campo de la educación. Y bueno, comenzamos la primera sesión del seminario hablando de algunas características muy específicas. Hablábamos justamente eh, de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, eh, útiles para describir las características que tiene una determinada población, pero no suficientes para poder explicar, por ejemplo, cómo se pueden relacionar dos o más variables estadísticas. Y el día de hoy vamos a continuar, vamos a revisar con cierto detenimiento eh, cómo, cómo podemos relacionar justamente estas eh, variables estadísticas, variables que surgen a través de la modelación estadística de fenómenos educativos. Y por otro lado, vamos a incluir el análisis de las medidas de posición. De hecho, con este último vamos a comenzar. Entonces, si ustedes me permiten, voy a utilizar la presentación que habitualmente hemos llevado en la primera sesión. Les agradezco mucho si amablemente me pueden confirmar si esta presentación ya se puede ver por allá. Ya es visible. Ya es visible. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la sesión pasada terminamos en este ejemplo número 15 y el ejemplo número 15 consistía en considerar una lista que incluía el número de horas de preparación de clase a la semana. Estaba ahí María con 7, Julio con 4, Xochitl con 6. Y a su vez podíamos calcular las desviaciones medias, la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Pero bueno, ahora nosotros vamos a continuar justamente, vamos a continuar nuestra sesión, incluyendo otra noción adicional que es lo que vamos a llamar la definición 16, o tal vez el teorema 16, a ver si se puede ver. Y este teorema 16 de lo que nos habla es de un resultado que proviene desde la teoría de la probabilidad sobre la manera en la que se distribuye la población. Eh, una población finita de acuerdo a ciertas características que se heredan, que provienen desde la media y la desviación estándar, ¿sí? Le vamos a llamar la ley de los grandes números. Y esta ley de los grandes números esencialmente lo que nos dice es que si X es un conjunto finito, ajá, un conjunto finito con media mu y desviación estándar delta y desviación estándar delta, vamos a poner la delta acá. Bueno, pues entonces, la mayoría de la población se distribuye
en los primeros 3 estratos. En los primeros 3 estratos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos estratos? Vamos a mostrarlos. El primero de ellos va a ser mu, la media, más la desviación estándar. Mu menos la desviación estándar. Ese es el primer estrato. Segundo estrato es mu más 2 veces la desviación estándar. Mu menos 2 veces la desviación estándar. Y el tercer estrato es mu más 3 veces la desviación estándar. Coma mu menos 3 veces la desviación estándar. Ahí está, ¿correcto? Y entonces esta poderosa ley de los grandes números lo que nos dice es que la mayoría de la población cumple esta condición, se queda en estos 3 estratos. De hecho, la población que se encuentra en estos 3 estratos es llamada normal, ¿sí? Es llamada normal. Entonces, digamos que esperamos que la mayoría de la población se quede ahí. Cuando me refiero a la mayoría, me estoy refiriendo a más del 90% de la población. Sin embargo, no necesariamente toda la población se queda en esos estratos. ¿Por qué? Porque puede ser que la población pueda tener eh, eh, algunos elementos que no tienen un comportamiento o una propiedad normal, ¿sí? Sino que tal vez su comportamiento es diferente, es distinto. Muy bien, entonces vamos a identificar del problema anterior, este va a ser el ejemplo 17, entonces del problema anterior, obtener los estratos de la población. Ahora, entonces, el problema anterior es este, justamente, y de lo que trataba era de considerar una lista, ¿verdad? Una lista de personas que nos indicaban el número de horas que dedicaban a preparar su clase. ¿Sí? Voy a retomar el problema anterior. ¿Sí? Y ahí tenemos a Julio, a María, a Julio, a Xochitl. Y voy a permitir incluir a la maestra Nancy. Maestra Nancy, ¿podría indicarme el número de horas que usted dedica a preparar su clase semanalmente? 4. 4 horas. Muy bien, ahí está. Entonces, para poder hacer nuestro cálculo de los estratos, vamos a necesitar la media. Vamos a recordar que la media es igual a la suma entre el número, la suma de estos valores entre el número total de valores, o sea, 7 más 4 más 6 más 4, ay, no lo hice de manera correcta, es acá arriba. 7 más 4 más 6 más 4 sobre 4. ¿Cuánto es esto, por favor? Si revisamos esto es 7 más 4, 11 más 10, 21 sobre 4. ¿Y cuánto es 21 sobre 4, por favor? 5.25. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. 5.25, ahí está. 5.25 es la media.
Ahora, ¿podemos calcular la desviación estándar? Sí. Vamos a utilizar esta fórmula genérica que ya habíamos visto. A ver si la tenemos por acá. Ahí está. Hemos agregado un nuevo dato, entonces tanto la media es distinta como también la desviación estándar es distinta. Acá tenemos la desviación estándar. Esta desviación estándar que nos dice que es igual a la raíz cuadrada de un cociente que en la parte superior tiene varias sumas, ¿verdad? Es el dato menos la media. Entonces, a ver, voy a escribirlo de esta manera. Acá tenemos el dato que es 7 menos la media que es 5.25 elevado al cuadrado más, nuevamente, el dato menos la media. Ahora es 4 menos 5.25 elevado al cuadrado más, ¿ahora quién es? Ahora es 6. 6 menos 5.25 elevado al cuadrado más, ahora es 4 menos 5.25 elevado al cuadrado entre el número de datos, que es 4 menos 1. Ahí está. Claro que hay que poner más menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que esto es igual a más menos la raíz cuadrada, tiene un cociente, abajo es 4 menos 1, que es 3, y arriba es 7 menos 5.25 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Alguien podría decirnos ya el valor una vez calculado el cuadrado? ¿Cuánto sería? 7 menos 5.25 elevado al cuadrado. 3.06. 3.06, muchas gracias, maestro. Más 4 menos 5.25 elevado al cuadrado, nos va a quedar menos 1.25 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? 1.56. 1.56 más 6 menos 5.25 elevado al cuadrado, nos va a quedar 0.75 elevado al cuadrado, ¿es? 0.56. 0.56, bien, más 4 menos 5.25 elevado al cuadrado, va a ser exactamente lo mismo, 1.25 elevado al cuadrado, que nos daba 1.56, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Es correcto, muy bien. Ya tenemos ahí el cálculo de los cuadrados, entonces esto es igual a más menos la raíz cuadrada de, en la parte superior que tenemos, por favor, ¿cuánto es?
3.06 más 1.56 más 0.56 más 1.56. 6.74. 6.74 sobre 3. Ya está. Esto es igual a más menos 2.24. la raíz cuadrada de 2.24 y su raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2.24, por favor? 1.49. 1.49. Muy bien. Ahí está la desviación estándar. Ahora, entendemos este más menos porque es un término cuadrático que justo ese más menos nos va a ayudar a calcular los estratos, ¿no? A veces se suma, a veces se resta. Entonces, vamos a tomar el primer estrato para ir entendiendo un poquito cómo funciona. Entonces, el primer estrato, ¿quién es este primer estrato? Pues es justamente mu más la desviación estándar. ¿Quién es mu? 5.25 menos 1.49. Perdón, más 1.49. Solamente rectifico, sí. Después coma 5.25 menos 1.49. ¿Cuánto nos dan estas restas, por favor? 5.25 más 1.49. ¿Cuánto nos da esta suma? 6.73. 6.73. Muy bien, excelente. ¿Y cuánto nos da esa resta? 5.25 menos 1.49. 3.76. Ahí está, excelente. Muy bien. Después tenemos el segundo estrato, que tiene justamente los valores de U más 2 veces delta menos 2 veces delta. Y entonces veamos, en ese segundo estrato tenemos a 5.25 más 1.49 por 2. 8.23. Así está. Coma 5. No, debe de ser. Debe de ser menos de 4. A ver, la vuelvo a hacer. 1.49 por 2. 2.98. Eso sí, 2.98. Muchas gracias. Entonces, del otro lado tenemos 5.25 menos 2.98. Ahí está. ¿Cuánto nos da la primera suma? 5.25 más 2.98 es igual a 8.23. exactamente. Y del otro lado tenemos 5.25 menos 2.98. ¿Cuánto nos queda? 2.27. Ahí está. Bien, voy a parar ahí un poquito porque creo que nuestros valores quedan entre el primer y segundo estrato. A ver, vamos a ver si estoy en lo correcto. Entonces, acá tenemos la lista original con sus nombres y el número de horas. Entonces, podemos ver lo siguiente. ¿Qué nos dice? Que el primer estrato son todas las personas que dedicanse de 6.73 horas de preparación a 3.76. ¿Hay alguien en este estrato?
Sí, ¿verdad? Ahí tenemos justamente a Julio y a Nancy. Entonces, en el primer estrato, podemos, se encuentra Julio, también se encuentra Nancy. En el segundo estrato, se encuentra que va de 8.27 a 2.27. De hecho, hay un error, ¿verdad? Porque no solamente Nancy se encuentra ahí, sino que también se encuentra ahí Xochitl, porque Xochitl son 6 horas y el otro va hasta 6.73 horas, ¿verdad? Entonces, Xochitl también se encuentra en el primer estrato, ¿correcto? Ya en el segundo estrato aparece María. Aparece María. ¿Por qué? Porque María dedica 7 horas y el primer estrato se acaba en 6.73 horas, entonces ya pasa automáticamente al segundo estrato. Y entonces ahí tenemos como estos estratos con una media, con una desviación estándar, nos ayudan a clasificar de manera natural, de acuerdo a la media y a la desviación estándar, los elementos de una determinada población. ¿Sí? ¿Sí se entiende bien? Maestro Julio, maestra Nancy, maestra Xochitl, Sí, doctor. ¿se entiende No bien? sé si le puede subir tantito a la página para terminar mis apuntes. Acá, ¿verdad? Ok, ahí está. Con mucho gusto. Maestra Nancy, maestra Xochitl, ¿alguna duda? No, maestro. Muy bien, excelente. Perfecto, entonces vamos a pasar, esto fue el ejemplo 17, vamos a pasar entonces a la definición 18. Muy bien, entonces ahora vamos a pensar en la definición 18, pero esta definición 18 surge en un contexto distinto, distinto al problema anterior. Entonces, consideremos dos variables. Antes de esto voy a escribirlo acá. Consideremos dos variables estadísticas. Decimos que son estadísticas, a ver, lo comento, si son cuantificables. O sea, que estas dos variables a las que estamos haciendo referencia miden algo, miden alguna característica de la población o de la muestra, una característica que es medible, que es plenamente medible, que es cuantificable. Entonces tenemos dos variables estadísticas, ¿sí? Podrían ser más, de hecho, pero ahora vamos a considerar dos variables estadísticas cuantificables. Entonces, si queremos conocer la relación o el tipo de relación entre ambas, ¿sí? Si queremos conocer la relación entre ambas, ¿sí? Hay varios métodos conocidos. Uno de ellos es el método de mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados, el MMS, que nos permite aproximar
¿Mm? Una función lineal, dados los valores de las dos variables estadísticas. De las dos variables estadísticas. A ver, voy a dejar de compartir un momentito porque creo que hay un comentario. Maestra Xochitl, sí, adelante, por favor. Ay, perdón, con la presentación es que me quedé con la duda, en el último ejercicio que realizamos del primer estrato y el segundo, Sí, no pueden estar en dos, ¿verdad? Porque en el no, segundo aparece de 2.27 a 8.23. Entonces sería que en el primero que aparezca. sí, sí es correcto. No pueden estar en dos. De hecho, la estratificación de una población lo que nos permite es justamente separar completamente toda la población en estratos o en categorías y cada elemento solamente puede estar en una y solamente una categoría. Esa es una de las características justamente que tiene Me la generó la estratificación. duda porque, ok, porque en el segundo estrato tiene de 8.23 a 2.27, entonces dije, bueno, ¿podrían estar en las dos? ¿O bajo qué criterio debo establecer para poder seleccionar? Ah, claro que sí, mire, voy a explicarle, voy a ayudarme de un pequeño dibujo y creo que este dibujo va a ser sumamente positivo. A ver, voy a permitirme compartir pantalla. Les agradezco mucho si me confirman, si ya se puede ver. Ujú, Ya se ve. ya se ve. Entonces vamos a suponer que tenemos esta función. No, ha quedado muy mal. Esta función no, por favor. A ver, vamos a borrarla. Ay, no, mejor voy a comenzar una nueva. Perdón. Ok, voy a tomar otra vez una curva. A ver si se puede ver esto mucho mejor. La idea es más o menos la siguiente. La población en lo general tiene un comportamiento, maestra Xochitl, que se puede modelar mediante una curva de este estilo. De hecho, esta es una función de distribución de probabilidad que le llamamos la función normal. En la definición, de hecho, por eso hablábamos eh, de normalidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos la media es el punto más alto de esta curva. Y la desviación estándar va a representar ciertas franjas de la población de manera vertical que nos permiten desde luego poder clasificar la población. Entonces, imaginemos que tenemos una franja de la población. Ahí está. ¿Sí, maestra? Esta franja Sí, es doctor. U más delta. ¿Sí? Esta franja es
U más delta. Esta franja representa U más delta. Pero de este otro lado, del otro lado justamente, tenemos una franja. Voy a ponerle en otro color. Exactamente del mismo tamaño, que representa U menos delta. Ajá. Entonces, fíjense, acá tenemos esta franja del centro con los dos colores azul y moradito. Son aquellos que están arribita de la media, ¿qué tanto? Una desviación estándar. Aquellos que están abajito de la media, una desviación estándar, y que representan a la mayoría de la población. De hecho, más o menos el 60% de la población cumple esta condición de normalidad. Después vamos a tener a otros que son acá están, acá los tenemos. ¿Y estos qué representan? Estos son justamente U más 2 veces la desviación estándar, U menos 2 veces la desviación estándar. Y son aquellos que son más altos que la media, pero que también incluyen a los más bajos que la media. Si fuera, por ejemplo, alturas. ¿Ok? En este caso son número de horas de clase. Entonces podemos decir, mira, son los que dedican más horas. El caso de María, que ya entra en esta franja, pero también aquellos que dedican menos horas. Es el otro extremo. Y lo que dice la ley de los grandes números es que todavía hay otro extremo más, que es este, maestro. Este pequeño extremo, donde hay personas todavía que dedican más horas y todavía personas que dedican muchas menos horas. Aproximadamente esta gráfica nos habla del 96-97% de toda la población en general. Eso es lo que nosotros llamamos normalidad. ¿Sí? Ahora, no todos están en esa condición porque nos queda un cachito. Estos cachitos de acá, donde podemos encontrar ahí personas, que no tienen un comportamiento normal. Es decir, aquella persona que, por ejemplo, dedica más horas de preparación a su clase que el número de horas de clase que da. ¿Podría existir? Claro que sí. O aquellas personas que nunca dedican ni un solo segundo a preparar su clase. Si nos vamos al otro extremo. ¿Sí? Si lo vemos en otro caso, que no fuera el número de horas de preparación de clase, pensemos en que el mu significa la altura media de un hombre en México, que es aproximadamente 1.70, supongamos, entre 1.68 y 1.70. Bueno, pues U más S serán todos aquellos que miden de 1.70 a 1.80. U menos S serán todos aquellos que miden de 1.60 a 1.70. Y podríamos decir que la gran mayoría de los hombres mexicanos, no todos, la gran mayoría. Después tenemos aquellos que están en U más 2S y U menos 2S. Vamos a suponer que la desviación estándar es nuevamente 10 centímetros. Entonces son todos aquellos que miden desde 1.80 hasta 1.90, que ya va a haber poquitos, y todos aquellos que miden de 1.50 a 1.60, que ya también hay poquitos. Sí los hay, claro que sí, pero son pocos. Y después nos vamos hasta U más 3S, U menos 3S, que son todos aquellos que miden desde 1.90 hasta 2 metros y que miden
de 1,40 a 1,50. Claro que hay algunas personas mexicanas con estas estaturas, sí las hay, pero son menos. Y después tenemos aquellos que no entran dentro de esta normalidad, ¿sí? Es decir, aquella persona que sobrepasa los 2,10 m, que va a ser difícil encontrarla en el contexto de México. Sí hay personas que miden 2,10 m, desde luego, pero son pocas. Y aquellas personas que miden 1,30 m, por ejemplo, que también hay personas que miden 1,30 m, pero que también son pocas personas. Sí, maestra, espero haber logrado que se entendiera este Sí, concepto. doctor, muchas gracias. Gracias. Ya se aclaró un poquito, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, con ello logramos un poquito explicar este concepto de los estratos. Pero ahora me gustaría poder explicar no solamente el concepto de los estratos, sino también lograr explicar cuál es digamos, el papel que tienen eh, funciones, estas funciones eh, que yo llamaba justamente estadísticas, ¿sí? El papel que tienen estas funciones estadísticas. Entonces voy a permitirme utilizar otra vez un dibujo para tratar de explicar un diagrama, ¿sí? Y este diagrama que voy a tratar de explicar nuevamente con Paint, nos va a ayudar a entender un poco en qué consiste, en términos generales, el método de mínimos cuadrados. Entonces voy a tomar, voy a guardar voy a tomar el borrador. Aquí está el borrador. Y tal vez voy a permitirme abrir uno nuevo. Ahí está uno nuevo. Entonces vamos a suponer que tenemos dos variables estadísticas, X y Y, ¿sí? Tenemos el eje de las X. Acá tenemos el eje de las Y. Voy a ponerlo un poco más al centro, disculpen, lo pongo más hacia la derecha, porque es más común ver a variables estadísticas positivas que negativas, pero también podría haber negativas, desde luego. Entonces, X y Y son variables estadísticas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos que X y Y es el número, eh, la edad y el peso. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? A ver, entonces, maestra Nancy, ¿podría decirme su edad y su peso, si es tan amable? 39 años y 56 kilos. Ok, a ver, entonces, un momentito, por favor. Ahí tenemos una línea de 10, otra línea de 10. Perdón, un momentito. Otra línea de 10. Otra línea de 10. Otra línea de 10. A ver, entonces, estas líneas de 10 han quedado muy mal. Pero bueno, el objetivo es explicar un poquito. Me dijo 39 años. Ujú. Sí, A ver, entonces vamos a suponer que X es la edad. Ajá. Y que Y representa el peso. Ok. Ahí está. X es la edad y Y representa el peso. Y vamos a suponer que el peso nuevamente lo ponemos también en líneas. Cada línea representa 10. O inclusive podemos pedir que cada línea represente 20. ¿Ok?
Vamos a ver, muy bien, ahí está. Entonces, maestra Nancy, ¿podría repetirme si es tan amable? Me dijo 39 años y ¿cuánto peso aproximadamente? Sí, y 56 kilos. Ok, entonces, si cada línea en el peso representa, la línea en X representa 10 años, entonces vamos a hacer un poquito antes de 4 líneas. Me dijo 50, ¿verdad? Entonces veamos, 56. 56. Entonces vamos a tener algo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, más o menos por aquí. Ese puntito, que no se ve, vamos a tomar un pincel. Ahí está la maestra Nancy. Muchas gracias, maestra Nancy. Muy bien, maestra Xochitl, ¿podría decirme su edad y su peso, si es tan amable? Sí, tengo 39 años y peso 70. Ah, también tiene 39 años y pesa 70. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, por acá, aquí está Rita. Ahí está. Y por favor, maestro Julio, Sí, 33 años y peso 89. y pesa 89. Ok, 89, 90 por aquí. Nos va a ser un poco arribita. Ahí está. Entonces, observemos que hicimos una gráfica considerando los dos valores. Tanto el valor, eh, aquí tenemos a Nancy, aquí tenemos a Xochitl. Escribe TL, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, muy bien. Y acá tenemos al profesor Julio. Muy bien. Nancy, Xochitl y Julio. Entonces decimos, ¿será posible construir una función eh, que pueda, una función lineal? Una función lineal significa que se puede graficar como una línea recta, que pueda modelar el comportamiento de la relación entre la edad y el peso. Es decir, podemos, considerando únicamente los puntos, construir una función que nos permita tener los valores de toda la función. Pues la respuesta que nos da la matemática es que sí, sí es posible aproximar una función. Es decir, construir un modelo matemático que nos diga, mira, puedo construir una curva y puedo decirte que esa recta que estoy dibujando ahí es la recta que mejor modela el comportamiento de esos 3 puntos. En eso consiste el método de mínimos cuadrados, en encontrar la mejor recta de ajuste. Y esta recta, que desde luego es una aproximación, guarda el secreto, guarda la relación, nos permite conocer la relación que hay entre las edades y el peso de este grupo. ¿Sí? Esa es la idea, digamos, intuitiva del método. Voy a dejar de compartir. Esa es la idea intuitiva del método. Ahora vamos a ver la noción de método desde un punto de vista formal. Voy a apagar un poquito la pantalla para mejorar la conectividad. Y a ver, vamos a hablar de esto. Entonces vamos a considerar dos variables aleatorias, perdón, dos variables estadísticas, X y Y. Entonces, vamos a decir que el procedimiento estadístico
para hallar la recta de ajuste, a ver, más vamos a decir, la mejor, la recta de ajuste, voy a decirlo así, mejor. La recta de ajuste para estas dos variables es esta recta. Vamos a escribirla mediante una ecuación. Y piquito lo escribimos de la siguiente forma. Es igual a más bx. ¿Dónde? Con, aquí es donde aparece la parte interesante. Vamos a definir quién es A. Y A es igual a un valor, a un cociente, que vamos a llamar SXY sobre SXX. Perdón, este es B. Estoy escribiendo mal, perdón. Donde este es B es igual a SXY sobre SXX. Y A es igual a U de Y menos B por U de X. Ahora vamos a explicar en qué consiste esto. Con U de Y, U de Y, como media de la variable Y, U de X como media de la variable X, y los valores
A ver aquí, vamos a definir S de XY definido como la suma de XY por Y menos el cociente que tiene la suma de los XY por la suma de los Y's. Todo esto sobre N. Entonces, así definimos S de XY, mientras que S de XX va a ser igual a la suma de las XY elevadas al cuadrado menos el cociente que tiene la suma de, a ver que voy a corregir un poquito, la suma de las X y elevadas al cuadrado sobre N. Muy bien, entonces ya con estas definiciones de SX, X, de SXY, de A y de B, pues ya podemos entonces tener una idea de a qué nos referimos con calcular esa recta que le llamamos la recta de ajuste. Muy bien, maestras, maestros, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? De mi parte no, doctor. Muy bien. Maestra Xochitl, maestra Nancy. No, doctor. Todo bien. Muy bien. Vamos entonces a utilizar esta herramienta que a diferencia de antes no nos da un número, no nos da un valor numérico, sino que nos da una ecuación, nos da una relación. ¿Ok? Nos da una relación. Entonces vamos a tomar el ejemplo
número 19. Voy a pedirles que amablemente me compartan, ahora sí que vamos a tomar un dato, consideremos dos variables estadísticas, X y Y. Entonces vamos a pensar en el conjunto X, Y, que está definido por las parejas de valores X, Y, tales que X es la altura en metros, esa es la unidad de medida, y tales que Y representa, por ejemplo, el peso en kilogramos. Entonces podemos preguntarnos, mira, tienes este conjunto. Es el conjunto X, Y. ¿Quién es? Pues es el conjunto de, a ver, maestra Nancy, por favor, si nos da su altura y su peso, por favor. Sí, es unos 56 y 56 de peso. Ahí está, 1,56 con 56, perfecto. Maestra Xochitl, 1,65 y 70. muy bien. El maestro Julio, 1,80 y 89. muy bien. Ahí tenemos entonces quién es este conjunto XY. Y vamos a encontrar, siguiendo este método de mínimos cuadrados, la mejor recta de ajuste que describa estos tres valores. Claro que esto se vuelve mucho más interesante cuando nosotros podemos básicamente calcular un conjunto de datos significativos, sumamente grande, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en estos casos, el cálculo se vuelve mucho más interesante. Pero vamos a suponer que tenemos estos tres datos y con estos tres datos podemos entender el proceso justamente. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Vamos a requerirlos, entonces los voy a pasar al siguiente. Vamos a calcular primero las medias. Entonces, ¿quién es, por ejemplo, U de Y? ¿Quién es U de X? ¿Quién es U de Y? Pues va a ser la media de los valores de Y. Son tres valores y los valores son 56 más 70 más 89. Es decir, U de Y es la media del peso, que es ¿cuánto, por favor? 56 más 70 más 89, ¿cuánto nos da? 215. Muy bien, 215 entre 3. ¿Y cuánto es 215 entre 3, por favor? 71. 71,66, perdón, Julio. Muy bien, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Ahora vamos a pensar en U de Y, perdón, U de X. Tenemos U de X igual a, nuevamente, un cociente. Ahora vamos a pensar en 1,56 más 1,65 más 1,80 sobre 3. ¿Cuánto nos da la suma de arriba, por favor? 1,56 más 1,65 más 1,80. 5,01.
5.01 sobre 3, que es igual a 1.67. 1.67. Muy bien. Entonces ahí tenemos el promedio del peso, por un lado, y por otro lado, el promedio de la altura. Vamos entonces a calcular los demás elementos que necesitamos. Necesitamos la suma de x, la suma de y y la suma de los productos. A ver, entonces, ¿cuánto nos va a dar la suma de las x? La suma de las x es igual a ¿quién? Vamos a sumar, en este caso, 1.56 más 1.65 más 1.80. ¿A cuánto nos da esto, por favor? 5.01. 5.01. Muy bien. Vamos a ver cuánto nos da la suma de las y's. La suma de las y's, que es igual a 56 más 70 más 89. 215. 215. Exactamente. Muy bien, nos falta algo más, sí. Nos falta, por ejemplo, la suma de los productos de X por Y. La suma de los productos XY por Y, respectivamente. Es decir, esto es 1.56 por 56 más 1.65 por 70 más 1.80 por 89. Veamos, por favor, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es 1.56 por 50? 87.36. Bien, más 1.65 por 70, por favor. 115.5. Más 1.89 por 89. 168.21. Perdón, dije mal, ¿verdad? Es 1.80, disculpe. Yo me equivoqué. Es 1.80 por 89. 160.2. 160.2. Punto 2. Muy bien, perfecto. ¿Y cuánto nos da esta suma en total, por favor? 363.06. 363.06. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Solamente nos hace falta un dato que es la suma de los xy elevados al cuadrado. Básicamente nos estamos refiriendo a este dato de acá. Vamos a calcular la suma de los xy elevados al cuadrado.
Entonces ahí tenemos la suma de los x's. Elevamos al cuadrado, que sería básicamente poner 1.56 al cuadrado, por favor. ¿Cuánto nos da? Dos punto 43. 2.43, muchas gracias. Más 1.65 elevado al cuadrado. 2.72. Excelente, muy bien. Más 1.80 elevado al cuadrado. 3.24. Exacto. ¿Y cuánto nos da esta suma, por favor? 8.39. 8.39. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, tanto SXY como SXX. Vamos a recordar estas ecuaciones acá abajo. A ver, SXY, ¿quién es? Pues es igual a la suma de los productos de X por Y, que ya vimos que esto era igual a 363.06 menos el cociente de la suma de X y, que es 5.01, por la suma de Y, que es 215, entre el número de elementos, que es 3. Esto es igual a 363.06 menos, ¿cuánto es 5.01 por 215, por favor? ¿Cuánto es, por favor, 5.01 por 215? Da 1077.15. Exactamente, sobre 3. Si hacemos esa división, ¿cuánto nos da, profesor? 359.05. Ahí está, mira. Entonces tenemos 363.06 menos 359.05. ¿Cuánto es esto, por favor? 4.01. Exactamente. Ese es el valor que tiene SXY. Ahora, de la misma forma, vamos a calcular el valor que tiene SXX. ¿Esto es igual a quién? A la suma de los cuadrados de XY. Ya vimos cuánto nos da. Esto es 8.39, ¿verdad? Menos el cociente que tiene en la parte superior, un cuadrado,
XY es 5.01, entonces sería 5.01 elevado al cuadrado sobre n, que es 3. Esto es igual a 8.39 menos, ¿cuánto es 5.01 elevado al cuadrado? $25.10. Exactamente, 25.10 sobre 3. Esto es igual a 8.39 menos, ¿cuánto es 25.10 sobre 3? 8.36. 8.36. Y bueno, esto es igual 8.39 menos 8.33 a 0.03. 0.3. ¿Verdad? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos SXY, SXX. Y ahora si nos preguntamos, si nos vamos a un poquito más atrás, ¿podemos obtener quién es A? ¿Podemos obtener quién es B? Pues la respuesta es sí. Ya estamos en condiciones de hacerlo, porque sabemos justamente que B es XY sobre SXX, es decir, B va a ser igual al cociente que tiene en la parte de arriba 4.01 y en la parte de abajo tenemos A 0.03. Entonces, ¿cuánto vale B, por favor? 4.01 sobre 0.03. ¿Cuánto nos da este cociente, esta división? $133.66. 133.66. Muy bien, excelente. Ahora, ¿con esto podemos calcular A? Sí, porque A, como ya aparece, es la media de Y menos B por la media de X. ¿Quién fue la media de Y? Nos vamos acá arriba. Es 71.66. Menos B, que ya sabemos que vale 133.66. Por la media de X. ¿Cuánto vale la media de X? 1.67. Entonces, esto es igual a ¿quién? ¿Quién es A? Pues A es 71.66 menos 133.66 por 1.67. ¿Cuánto es? 223.21. 223.21. Muchas gracias. Esto finalmente es igual a 71.66 menos 223.21. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 151.55. Muy bien, vamos a anotarlo acá. 151.55. 55. Entonces, por favor, veamos que ahí tenemos A, tenemos B, y entonces estamos en condición de decir más que eso.
sino de directamente decir cuál es la expresión, cuál es la relación que se da entre X y Y. Es decir, cuál es el valor de la recta que nosotros podemos construir. ¿Sí? Y esto lo podemos poner. Esto es igual a ¿quién? A A, que es 151.55, más lo que vale B, que es 133. Perdón, pero A es negativo, ¿verdad? Es negativo. Negativo. B es positivo. 133.66X. Ahí está. Entonces, el resultado de todo este proceso es una ecuación. Una ecuación que lo que hace es decirnos cómo relacionamos el valor de X con el valor de Y. El resultado es esta expresión. Y, gorrito, es igual a menos 1.65 más 133.66 X. Esa es justamente la ecuación a la que queríamos llegar en el trabajo de esta sesión. Y que representa el primer método para modelar la relación que hay entre dos funciones estadísticas. ¿Qué les pareció, maestras, maestros, la sesión del día de hoy? ¿Sí? No sé si ya antes habían trabajado con mínimos cuadrados. En mi caso es la primera vez, doctor. Es la primera vez, maestra. Muchas gracias, maestro Julio, maestra Nancy, maestra Xochitl. El mismo caso, doctor. El mismo caso. Bueno, pues entonces es interesante que el día de hoy hemos tratado este modelo y vamos entonces a dejar un ejercicio. Ahora sí vamos a dejar ya una tarea. Este sería el ejercicio 20. Y vamos a considerar las siguientes variables estadísticas. Vamos a considerar dos variables. Es un caso interesante, espero que les parezca interesante. Entonces, sea X X, Y, igual al conjunto de todos los XYs, tales que X es igual a el número de años de servicio y Y el número de horas que dedica, de horas semanales, que dedica a la preparación de clase. Muy bien, a ver entonces. Maestra Nancy, ¿cuántos años de servicio tiene y cuántas horas a la semana dedica a preparar su clase? 17 años de servicio y 4 horas semanales de clase. Muy bien, muchas gracias. Maestra Xochitl, número de años de servicio y número de horas que dedica a preparar su clase. 10 y 6, doctor. 16. Muy bien. Maestro Julio,
7 años de servicio y 4 horas. Muy bien. Este es un caso. Vamos a suponer un... ¿Mm? Y en este segundo caso, el primer valor es el mismo. Es decir, X es el número de años de servicio. Y Y es el salario asignado. No, mejor salario no. Am, es el número de años de servicio. Y Y vamos a suponer que Y es el número de horas de clase semanal. O sea, el número de horas que imparten. ¿Sí? Muy bien, maestra Nancy, por favor. Ya nos había dicho que 17 años. ¿Cuántas horas de clase da a la semana? De clase frente a grupo Sí, son a la semana 20 horas. 20 horas. Muy bien, maestra Xochitl, ya nos había dicho que tiene 10 años de servicio. ¿Cuántas horas de clase da? Frente a grupo. Actualmente no estoy frente a grupo, doctor, pero podría tomar como referencia la última carga horaria. Ajá. Serían 12. Ujú. Muy bien, maestro Julio. Tiene 7 años de servicio. Número de horas de clase que imparte, 24 horas. 24 horas. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces aquí va el ejercicio, es hallar las estratificaciones para cada caso con su media y desviación estándar correspondientes. Muy bien, ese es el primer punto. Vamos a hallar las estratificaciones para el inciso A, para el inciso B. El segundo, hallar la recta de ajuste. Y si ustedes me permiten, voy a llamarle a este conjunto Y asterisco para poderlo diferenciar un poquito del otro conjunto Y. Ajá, entonces, hallar la recta de ajuste. Ajá. De Y de Y asterisco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así les llamamos. Y todavía podemos preguntar algo más. Las estratificaciones. Segundo, hallar la recta de ajuste usando el método de mínimos cuadrados. Y el tercer caso es reflexionar sobre los valores de Y asterisco. Es decir, cuando nos referimos a reflexionar, nos estamos preguntando un poquito, ¿para qué casos?
se cumple que la recta de ajuste de Y, por ejemplo, pudiera ser menor o igual que la recta de ajuste de Y asterisco. O viceversa. O el caso en el que Y asterisco fuese justamente menor o igual que Y. ¿Sí? Es decir, lo que queremos saber es qué relación es más fuerte, si la relación entre el número de años de servicio y el número de horas de clase que se prepara la clase, o el número de años de servicio y el número de horas de clase que se imparte. ¿Sí? Muy bien, pues entonces aquí tenemos el ejercicio de esta semana, este primer ejercicio de tarea. Y bueno, no sé, maestro Julio, maestra Xochitl, maestra Nancy, si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Y pues ahorita no, doctor, pero yo creo que haciendo el ejercicio, probablemente ahí lo esté molestando. Ok, De bueno, pues acuerdo con entonces, si hay alguna duda, no dejen por favor de escribirnos en el grupo de WhatsApp, vamos a estar por ahí pendientes. Y si están de acuerdo con esto, vamos a concluir la sesión el día de hoy para poder hablar de otros métodos la siguiente clase, porque, bueno, lo que continúa de esto es otro método también de aproximación, pero distinto al de mínimos cuadros. Entonces, para no, digamos, sobresaturar, creo que hemos avanzado un poquito el día de hoy y con mucho gusto nos vemos el próximo sábado a la misma hora. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí. El otro sábado tengo un detalle, doctor. Me toca hacer sinodal de la modalidad mixta de mi normal y todo el sábado voy a estar en exámenes profesionales. Ajá.